Hola, el doctor Adrián Hernández por acá. ¿Qué es la depresión? La depresión, también conocida como trastorno depresivo mayor, es un problema del estado de ánimo que te hace sentir tristeza o incluso desesperanza ante la vida. La mayoría de las personas se sienten tristes a veces. Esto es una reacción normal, una reacción emocional normal ante la pérdida de algunas cosas importantes en la vida. Pero cuando esta tristeza se vuelve muy profunda y dura más de 2 semanas y te impide realizar tus actividades cotidianas con naturalidad, probablemente ya estemos hablando de una depresión. ¿La depresión tiene cura? Realmente es una enfermedad que no tiene cura. Una vez que se realiza el diagnóstico, usted va a tener la enfermedad toda la vida, pero puede remitir, los síntomas pueden erradicarse y usted puede vivir una vida plena con el tratamiento. Eso sí, siempre va a existir la probabilidad de tener una recaída. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Según el DSM-5, que es el manual de clasificación que utilizan los médicos y los psiquiatras, sobre todo en los Estados Unidos, usted tiene una depresión si por más de 2 semanas tiene al menos 5 de los siguientes síntomas. Tu estado de ánimo está deprimido fundamentalmente en la mañana la mayoría de los días. Te sientes cansado o te falta energía todos los días. Te sientes inútil o culpable todos los días. Te sientes desesperanzado o pesimista. Tienes dificultad para concentrarte, recordar detalles y tomar decisiones. No puedes dormir o duermes demasiado casi todos los días. Casi no sientes ni interés ni placer en la mayoría de las actividades casi todos los días. Piensas a menudo en la muerte o en el suicidio. Te sientes inquieto o lento. Has perdido o ganado peso. Si tienes al menos 5 síntomas de estos durante 2 semanas o más, puedes tener una depresión clínica. También hay otros síntomas asociados como sentirte irritable o inquieto, perder el placer en vivir, comer en exceso o dejar de sentir hambre en absoluto, dolores de cabeza, molestias digestivas, calambres, cansancios que no ceden con los tratamientos habituales para esto, y tener sentimientos de tristeza, de ansiedad o sensación de vacío. Si bien estos síntomas son comunes en la depresión, no todas las personas van a tener los mismos, cuya gravedad y frecuencia pueden variar de una persona a otra. Los síntomas también pueden presentarse siguiendo algunos patrones. Por ejemplo, están asociados a cambios climáticos, lo que se conoce como depresión estacional. Todos estos síntomas y sobre todo malestares generales y dolor se asocian a que algunos de los neurotransmisores, que son sustancias químicas en el cerebro que se alteran en la depresión, como la noradrenalina y la serotonina, están también vinculados con la sensación de dolor. ¿Cómo se manifiesta la depresión en los niños? La depresión infantil es muy diferente a la tristeza y a las emociones cotidianas que sienten los niños normalmente. Si su hijo está triste, no significa necesariamente que tenga depresión. Eso sí, la depresión puede ser un problema cuando esta tristeza permanece durante la mayoría de los días por mucho tiempo. Y este estado de ánimo bajo, cambiado, cuando empieza a alterar tanto las relaciones escolares como en el hogar de los niños, probablemente se deba a la presencia de una depresión. La depresión en los adolescentes. Muchos adolescentes se sienten tristes o de mal humor. De la misma forma, cuando esta tristeza permanece más allá de 2 semanas y se asocia a otros síntomas, probablemente se deba a una depresión. Hay que estar sobre todo muy atentos, así su rendimiento escolar puede estar disminuyendo o empieza a consumir alcohol u otras drogas. Esto tiene tratamiento y los adolescentes pueden superar la depresión a medida que crecen con un tratamiento correcto. ¿Cuáles son las causas de la depresión? Los médicos todavía no han determinado exactamente cuáles son las causas de la depresión, aunque ya se conoce que hay algunos factores asociados en el desarrollo de esta enfermedad. Entre estos factores está la estructura cerebral. Se conoce que las personas que tienen depresión tienen alteraciones microestructurales en el cerebro. También a la química cerebral. Hay sustancias químicas que se conocen como neurotransmisores, fundamentalmente la serotonina y la noradrenalina, que conocemos que su funcionamiento, no solamente su cantidad, están alterados en personas con esta enfermedad. También las hormonas juegan un papel importante cuando tenemos enfermedades como el hipotiroidismo, las mujeres cuando están embarazadas o en el posparto o incluso en la menopausia, son mucho más proclives a tener depresión. Y también se sabe que si tenemos familiares de primero y segundo grado con depresión, probablemente tengamos algunos genes que nos van a ayudar, lamentablemente, a desencadenar esta enfermedad, sobre todo si se asocian otros factores. Hay diferentes tipos de depresión. Entre ellos está la depresión mayor unipolar, el trastorno
depresivo persistente o lo que se conoce como distimia, cuando los síntomas no son tan graves y duran más de 2 años, el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, que sobre todo ocurre en niños y adolescentes y está asociado a irritabilidad y agresividad. Sobre todo son estos arrebatos de ira descontrolados que tienen los niños y los adolescentes, que van mucho más allá de lo normal. El trastorno disfórico premenstrual, que son los cambios en el estado de ánimo de las mujeres cuando están a punto de tener la menstruación. El trastorno del estado de ánimo asociado al consumo de alcohol y otras drogas, que altera desde luego el funcionamiento cerebral. Y hay enfermedades, incluso medicamentos, que pueden desencadenar una depresión. La depresión puede acompañarse de algunas otras características que nos hacen pensar en la presencia también de otras enfermedades y en un tratamiento diferente que debemos tener para resolver estos problemas. Entre ellos están la angustia ansiosa, que es este temor a perder el control y estar muy preocupado por cosas que todavía no han pasado. La depresión con características mixtas, que ocurre en periodos fluctuantes del estado de ánimo, tanto bajo como elevado, donde hablamos mucho y tenemos un exceso de energía. También algunos rasgos atípicos donde tenemos mucho más sueño de lo normal y tenemos más apetito de lo normal. Esto no es lo más frecuente. Asociada a síntomas psicóticos, donde empezamos a tener alucinaciones, empezamos a ver cosas, a escuchar cosas inexistentes y sobre todo tenemos alteraciones en el pensamiento. Características de lo que se conoce como catatonía, que habitualmente es esa rigidez, esa inmovilidad, pero que también puede ser agitada. La depresión asociada al periparto, que es durante el embarazo y después del parto, está relacionada con estos cambios hormonales que se dan en la mujer muy rápidos. Y como les había dicho antes, con un patrón estacional que sobre todo se ve en los países que tienen cambios en las estaciones mucho más marcados. Sobre todo ocurre en momentos de mucho frío y características oscuras del clima. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en personas que tienen depresión? Entre ellas están el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad, las fobias, trastorno de pánico, trastorno por uso y consumo de alcohol y otras drogas y también trastornos alimentarios. La comorbilidad de la depresión con algunas de estas enfermedades hace mucho más difícil el tratamiento. La depresión y el suicidio. Uno de los síntomas cardinales y de gravedad en la depresión es la desesperanza y la pérdida del sentido de la vida. Las personas cuando tienen depresión profunda pueden llegar a sentir de que su vida ya no vale la pena y empiezan a tener ideas de muerte y piensan en el suicidio. Esto es grave y si esto ocurre usted debe llamar de inmediato a algún servicio de emergencia porque tiene solución y usted se va a sentir mucho mejor después de recibir tratamiento oportuno. ¿Cómo podemos identificar esto en nosotros o en alguna otra persona? Si todos los temas de conversación giran en torno a la muerte y al suicidio, tenemos pensamientos o conversaciones acerca de hacernos daños a nosotros mismos o a otras personas, e incluso podemos tener un comportamiento agresivo e impulsivo. También se sabe, sobre todo en personas jóvenes, en niños, en adolescentes, menores de 25 años, que cuando inician un tratamiento con antidepresivos, estas ideas de suicidio pueden exacerbarse transitoriamente y luego pasar con el tiempo. Es algo que hay que tener mucho cuidado y debe conversarlo con su médico. ¿Cómo se diagnostica la depresión? No es solamente tener estos síntomas. Su médico va a hacer, entre otras cosas, un examen físico para descartar cualquier problema médico que pueda estar generando esta sintomatología depresiva. Se hacen pruebas habituales de laboratorio, sobre todo se pesquisa cómo está la función tiroidea a través de hormonas como la TSH, la T3 y la T4. Se hace una entrevista psiquiátrica, una evaluación psiquiátrica del estado mental y se pueden utilizar algunos cuestionarios específicos para medir sintomatología depresiva. Y también se utilizan manuales estadísticos como el DSM-5 y el CIE-11 para detectar si usted cumple con los requisitos para el diagnóstico de esta enfermedad. Vamos a hablar del tratamiento para la depresión. Como ya les decía, es una enfermedad que no tiene cura. Usted tiene el diagnóstico y probablemente tenga que cargar con él durante toda la vida y estar pendiente de alguna recaída, pero que es una enfermedad que es muy manejable en la mayoría de los casos, tiene una rápida solución con un tratamiento correcto y usted puede mejorar y llevar una vida totalmente normal. Lo más utilizado en el tratamiento de la depresión, sobre todo si ya empieza a ser un poco moderado o grave, es el uso de psicofármacos. Entre estos psicofármacos, los antidepresivos son los que mayor utilidad tienen. Dentro de los antidepresivos están los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, la sertralina y otros, que se utilizan de primera línea. Hay que tener muy presente que la sintomatología de la depresión no va a mejorar inmediatamente después de iniciar el tratamiento. Generalmente se requieren más allá de 2 semanas, incluso pueden ser necesarias 4, 6, 8 semanas para encontrar una mejoría significativa con el tratamiento farmacológico.
También la psicoterapia es fundamental. Puede ser suficiente para tratar depresiones menos graves y puede ser muy útil para que la persona pueda encontrar herramientas y trabajar en algunos factores de riesgo psicológicos y sociales a largo plazo y usted prevenir nuevas recaídas. Entre las psicoterapias con mayor evidencia para el tratamiento de la depresión están la psicoterapia cognitivo-conductual y la psicoterapia interpersonal, aunque muchas otras también son válidas. El tratamiento hospitalario, sobre todo si existen ideas de suicidio, pensamientos de hacernos daño, ideas de muerte, puede ser necesario una intervención un poquito más intensiva en un ambiente hospitalario cerrado y controlado. Para casos más graves donde está en riesgo la vida, donde las personas se niegan a comer, donde hay catatonía, que es esa rigidez, o puede haber agitación, o incluso se asocian síntomas psicóticos, las personas tienen alucinaciones o tienen alteraciones en el pensamiento, lo que se llama ideas delirantes, puede ser necesario la terapia electroconvulsiva. Es un tratamiento muy útil, yo lo he visto en mi práctica médica, cómo las personas se recuperan luego de una terapia electroconvulsiva. Si usted no lo conoce y no está familiarizado, se ponen algunos electrodos en la cabeza de las personas, hay un anestesiólogo que va a sedar al paciente, va a anestesiar al paciente, las personas no tienen ningún recuerdo, no sienten nada, todo muy controlado y se hace una descarga eléctrica y se genera una convulsión en la persona y de esta forma se mejora muy rápido, mucho más rápido que cualquier tratamiento, la sintomatología depresiva. Y también existe algo más novedoso que es la estimulación magnética transcranial. También se ponen unos electrodos, pero ya no va a ser una corriente directa, sino una estimulación magnética enfocada en algunas áreas del cerebro específicas que se conocen, que su estimulación, su activación va a mejorar muchísimo la sintomatología depresiva.